integrales triples en coordenadas esféricas. Vamos ahora a calcular el volumen de un sólido que está acotado por las ecuaciones de las gráficas x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Es una superficie cuadrática. También por la ecuación y igual a x, por la ecuación y igual a raíz de 3x, por la ecuación z igual 0, y todo este volumen solamente lo vamos a calcular en el primer octante. Bien, si pensamos entonces la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4 es una superficie cuadrática, ¿qué podrá ser? Pues esta superficie es la ecuación de una esfera de radio 2. Recordemos x al cuadrado más y a la 2 más z a la 2 igual a r a la 2. Nos quedaría algo como esto. Entonces tenemos una esfera y debemos calcular el volumen dentro de la esfera acotado por otras superficies. Vamos a mirar qué otra superficie tenemos. Tenemos y igual a x. Entonces, y igual a x, ¿qué puede ser? Y igual a x en el espacio bidimensional, perdón, en el plano R2 sería una recta. Sería una recta en el plano XY. Pero, si tenemos en cuenta R3, entonces Z es libre y por tanto la recta se proyecta libremente en Z, lo que nos forma un plano. Entonces tenemos el plano y igual a x y este plano está construido a un ángulo de 45 grados. Recordemos que si y es igual a x, si tenemos que y es igual a x, entonces y dividido x es igual a 1. Pero sabemos que por definición tangente de un ángulo, tangente de θ, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es igual a 1. Entonces tenemos que θ al despejar sería la tangente inversa de 1, lo que nos daría 45 grados o pi cuartos. Por esa razón tenemos que este plano forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Bien, también nos hablan de la ecuación y igual a raíz de 3x, como también es una ecuación de primer grado con z libre, quiere decir que esto es otro plano, un plano con una pendiente de raíz de 3, algo como esto. Entonces tenemos dos planos y una esfera. ¿Qué ángulo formaría el plano con el eje x? Entonces lo podríamos hallar de manera similar al caso anterior. Si decimos que en este caso y dividido x es igual a raíz de 3, pero sabemos que tangente por definición, tangente de un ángulo, es el cateto opuesto, que lo hemos llamado x, sobre el cateto adyacente en un triángulo. Estaríamos hablando de un triángulo como este. Triángulo rectángulo. Entonces podríamos hallar el ángulo θ que se forma en este triángulo. Bien, por tanto, tangente de θ es igual a y sobre x, pero y sobre x es raíz de 3. Al despejar encontraríamos que θ es la tangente inversa de raíz de 3, tangente inversa de raíz de 3, lo que nos daría un ángulo de 60 grados o pi tercios. Por tanto, este angulito que tenemos acá, que forma el plano raíz de 3x con el eje x, es un ángulo de 60 grados. Vamos a dejarlo en radianes
pi tercios, y también este 45 vamos mejor a dejarlo en radianes, que sería pi cuartos. Bien, continuando entonces con el ejercicio, ya tenemos identificadas las tres superficies. Bueno, la cuarta es z igual a 0, que es el mismo plano XY. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. El volumen acotado que debemos calcular es este. Tenemos una porción de esfera y acotado lateralmente por dos planos, y abajo z igual 0. Esta integral se podría realizar en coordenadas cartesianas, pero sería un poco más larga. Entonces hemos decidido hacerla en coordenadas esféricas. Recordemos las ecuaciones básicas de las coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, ¿qué es x? ¿Cuáles son las ecuaciones de transformación para x, para y y para z? Pues bien, x es el radio, ρ, seno de phi, coseno de teta. Bueno, voy a definir mejor esta escritura. Seno de phi, coseno de teta, donde phi y teta son los ángulos de las coordenadas esféricas. Vamos a pintarlos. Por ejemplo, teta barre a partir del eje X en el plano horizontal, y phi, bueno, tenemos a ρ, tendremos a ρ, y phi, que va desde el eje desde el eje Z hasta donde esté el radio. Tenemos ρ, teta y phi. De la misma forma, entonces, las ecuaciones de transformación para y nos daría el radio, ρ, seno de phi. Ya en otro video habíamos hecho la deducción de estas ecuaciones, seno de teta. Y para z es igual a ρ por coseno de phi. Estas son nuestras ecuaciones de transformación. Vamos a transformar las ecuaciones. Entonces, comencemos con la esfera, que está dada en coordenadas cartesianas. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Es decir, x, vamos a transformarlo, sería ρ al cuadrado, seno a la 2 de phi, coseno a la 2 de teta, más, ahora y es ρ, por tanto lleva al cuadrado, ρ cuadrado, seno al cuadrado de phi, seno a la 2 de teta, más z al cuadrado, pero z es ρ, por tanto ρ cuadrado, z es ρ coseno de phi, coseno a la 2 de phi. Ya lo que debemos hacer es simplificar hasta obtener la expresión para la esfera en coordenadas esféricas. Entonces, lo primero que podemos observar acá es que el factor ρ seno cuadrado de phi está en dos de los términos. Por tanto, lo vamos a tomar como factor común. Ρ cuadrado seno cuadrado de phi, y multiplica ¿a qué? Pues nos queda coseno cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. El tercer término no lo hemos tocado todavía, ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Sabemos que esto es una identidad que siempre es igual a 1 para todos los valores de teta. Por tanto, lo que nos queda es ρ cuadrado seno cuadrado del ángulo phi, más por 1, pues nos da lo mismo,
más rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Nuevamente podemos sacar factor común, entonces obtendríamos rho cuadrado, factor común de seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi, que es una identidad, nuevamente la pitagórica vale 1, con lo que hemos obtenido que la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a rho cuadrado. En otras palabras, tenemos entonces que la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4 es equivalente a escribir rho cuadrado igual a 4, o mejor, rho igual a 2. Esta es la expresión en coordenadas cartesianas y esta es la expresión para la esfera, ecuación de la esfera en esféricas. Obviamente, cuando decimos rho igual a 2, pues no deberíamos aclararlo, pero lo vamos a recordar. Quiere decir que las otras dos variables, que son teta y phi, son variables libres. Es decir, realizan sus barridos en todo su intervalo, en todo su rango. Y por tanto, teta, recordemos, el barrido que hace teta es de 0 a 2pi, y el barrido que hace phi es entre 0 y pi. Ecuación de la esfera. Muy bien. También teníamos el plano y igual a x. Entonces el plano y igual a x. Entonces si lo transformamos, obtendríamos que este plano es, por ejemplo, y es rho seno de phi, seno de teta, y x es rho seno de phi coseno de teta, con lo que obtenemos seno de teta igual a coseno de teta, y la única posibilidad en el primer octante, es decir, para teta entre 0 y pi medios, es que teta valga pi cuartos, es decir, 45 grados. Esta es la ecuación equivalente al plano y igual a x. Es decir, teta igual a pi cuartos me define un plano. Por tanto, el radio es libre, rho es libre y la coordenada phi es libre. De la misma manera podemos demostrar que el plano y igual a raíz de 3, así como lo hicimos al comienzo, raíz de 3x, la ecuación equivalente a este plano es teta igual a 60 grados, en otras palabras, pi tercios. Por tanto, en coordenadas esféricas, teta igual a pi tercios define un plano. Es un plano en coordenadas esféricas. Quiere decir entonces también, ahora sí podemos determinar este volumen, cómo va a estar acotado. Si vamos a calcular el volumen, necesitamos mirar en qué rangos se mueven nuestras variables.
Por ejemplo, ρ va a moverse entre 0 y el radio máximo de la esfera, que es 2. Teta, como solamente vamos a calcular el volumen en el primer octante, es decir, donde x y y son positivas, es decir, teta inicia en el eje x con teta igual 0 hasta que barre hasta el eje y, donde llegamos a 90 grados, pi medios. Y phi, por la misma razón, solamente vamos a barrer desde el eje z, donde phi vale 0, hasta el plano x, y, donde phi va a valer 90 grados. Pero si miramos la figura, debemos corregir teta porque en realidad teta se va a mover desde y igual a x hasta y igual a raíz de 3x. Es decir, en nuestro gráfico tenemos lo siguiente: teta, este es el teta 1, y debemos barrer hasta un teta 2. Entonces vamos desde 45 grados hasta 60 grados. De acuerdo con todo lo anterior, entonces la integral se puede calcular como el volumen con una integral triple sobre esta región con un diferencial de volumen. Recordemos que este diferencial de volumen está dado por lo siguiente: diferencial de volumen en coordenadas es ρ cuadrado seno de phi derivada de ρ derivada de phi derivada de teta. Veamos, teta va desde pi cuartos hasta pi sextos. Phi va a ir de 0 a pi medios y ρ va desde 0 hasta 2. Como observan, estas integrales ninguna depende de la otra, entonces a la hora de calcular el volumen podemos hacerlo de la siguiente manera: teta, la variable teta no depende de nadie más, por tanto todos los términos que tengan de teta los podemos colocar en esta integral, multiplicado por la integral de phi, que va de 0 a pi medios, con todos sus términos. Observemos que tenemos a seno de phi, entonces seno de phi, diferencial de phi, por la integral sobre ρ, ρ barre desde 0 hasta 2, y tenemos el término ρ cuadrado, o mejor, el factor ρ cuadrado diferencial de ρ. Les queda de tarea hacer estas integrales y multiplicarlas para obtener el volumen de 2/9 de pi. Espero que lo puedan hacer. Muchas gracias.